Sí. Bueno. Vale. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Buenos días. No, que son ya las 12, ¿eh? Es muy inglés. Bueno, vamos a empezar rezando el ángel, ¿vale? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la palabra se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oremos. Te pedimos, Señor, que derrames tu gracia sobre tus siervos para que los que hemos conocido por el anuncio del Arcángel Gabriel la encarnación de tu Hijo alcancemos por los méritos de su muerte, de su pasión y muerte, la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleva a la vida eterna. Santa María del Rocío, ruega por nosotros. Bueno, presenta aquí. Hombre, Bueno, es que ahora os lo explicará él, pero yo fui durante 7 años cura de Almonte y del Rocío. Entonces algo se tiene que pegar. Déjame presentarte, hombre. Presenta. A ver, como ya habéis visto, es sacerdote de la diócesis de Huelva, Francisco Javier Real Álvarez, y realizó, bueno, pues sus estudios en el seminario de Huelva, ordenado en el año 2004. Después de terminar la licenciatura de Teología Moral en la Universidad Gregoriana de Roma, pues fue destinado en el Rocío, como vicario parroquial de Almonte y de la aldea del Rocío, con lo cual ya podéis imaginaros, Santa María del Rocío ruega por nosotros, como sabéis lo que dicen de la Virgen del Rocío, ¿no? Dicen que la Virgen del Rocío es la Madre de Dios, el resto son advocaciones marianas, ¿verdad? El cura que estaba conmigo en Almonte decía que la Virgen del Rocío era el Real Madrid y el resto eran equipos de segunda O división. sea, que imaginaros con la Virgen del Rocío la que hay liada siempre, ¿no? Bueno, sin ánimo de perturbar las devociones marianas, sin ánimo de perturbar las devociones marianas, en Huelva ha ejercido como profesor titular del Departamento de Teología Moral, ha enseñado ética, moral fundamental, moral personal, social y política económica y doctrina social de la Iglesia. En 2008 lo enviaron a Roma, su obispo, a la Iglesia Nacional Española de Montserrat. 2018, para hacer toda la investigación doctoral en la Academia Alfonsiana. Allí defendió la tesis el 19 de marzo de 2021 con el título Redes sociales y experiencia relacional, una propuesta de cibermoral basada en la comunión. Esta tesis ha sido reconocida recientemente como la mejor tesis del año en teología moral de la Academia Alfonsiana. Actualmente Francisco Javier es párroco en San Juan del Puerto, continúa allí en Huelva, continúa ejerciendo su labor docente en el seminario y en el Instituto Teológico de San Leandro de la diócesis. Hoy le hemos pedido que reflexione con nosotros sobre la Iglesia y el mundo digital, desafío de las redes sociales para la moral y la pastoral. Pues ánimo, Francisco Javier. Bueno, Sofía me ha dicho que todos sois muy buena gente, que no tengo que tener miedo a nada, pero si os digo la verdad,
Este cura que está aquí está como un flan. Así que lo voy a intentar hacer lo mejor posible, que os explique, me voy a intentar explicar lo mejor posible, pero sí es verdad que hace nada habéis tenido aquí en la conferencia un encuentro con Fisichella sobre el tema de nueva evangelización. Y hay un vídeo que va a poner Sofía, ponlo, porque os iba a poner el texto, que lo tenéis aquí, pero mejor escucharlo de él que yo os lo lea. La cultura digital. Queridos amigos y amigas, mira, aquí no es un instrumento. Aquí está la nueva cultura de mañana, de hoy y de mañana. Aquí. Aquí está el desafío de la nueva cultura, en la cual hay que hacer el primer anuncio del Evangelio. Aquí. No olvidan, porque es el desafío del XXI siglo. El gran desafío al que se enfrenta la Iglesia hoy es la cultura digital. Ella encuentra su espacio a nivel global y se impone cada vez más modificando nuestros lenguajes y comportamientos. Este fenómeno también impone una forma de inculturación del Evangelio, como lo fue en el pasado con las diferentes culturas con las que nos encontramos. Es inútil pensar justificaciones para permanecer encerrados en nuestras comunidades. Es un evento tan incisivo en la vida de las personas y con características globales que no puede pasarse por alto. Lo que trae consigo la cultura digital es una nueva concepción del hombre, de su libertad y de la relación con la verdad. Todos estos aspectos están tan conectados que constituyen un verdadero desafío, no solo en la comprensión del hombre, sino sobre todo en su desarrollo en las próximas décadas. Mira, existen ya experiencias donde se ha instalado un microchip aquí, en la muñeca de algunas personas, que es capaz de permitir todas las funciones que hoy se operan con el badge, con la tarjeta de crédito, las diversas tarjetas de identificación. No es una novedad saber que se está estudiando cómo instalar un microchip en el cerebro humano, capaz de sintetizar las funciones de la memoria. Con toda probabilidad, en el futuro, la misma fisiología del cerebro, podría modificarse debido al uso que se hace del teléfono móvil. En definitiva, todo lo que hoy frecuentemente aparece como una fantasía, en cambio, es la realidad que tocará a la humanidad en las próximas décadas. Por otro lado, las categorías de espacio y tiempo, ayer, hoy, mañana, con las que nosotros todavía razonamos, se han modificado a favor de aquí, ahora, que impone una velocidad de comunicación impresionante. Internet representa una oportunidad de diálogo, de encuentro, de intercambio entre las personas, así como de acceso a la información y al conocimiento. Para la Iglesia todavía se abre una nueva etapa de evangelización. Y es un desafío que no se debe perder. La verdadera pregunta que debemos hacernos frente a esta nueva cultura no es cómo usar las nuevas tecnologías para evangelizar, como se hace hoy. Son más de 10 años que siento la pregunta, ¿cómo se puede utilizar los medios y todos los que...? No es la primera pregunta. No es cómo usar, sino cómo convertirse en una presencia evangelizadora en el continente digital. Cómo, por ejemplo,
podemos ser capaces de ayudar a decodificar los millones de datos que se reciben todos los días. Cómo apoyar la búsqueda de la verdad en vista de una respuesta coherente a la pregunta sobre el sentido de la vida. Es urgente conocer el poder del medio y utilizar todo su potencial y positivismo, pero no puede disminuir la conciencia de que la evangelización no se hace solo usando los instrumentos digitales. La evangelización está llamada a ofrecer espacios de experiencias de fe, donde el encuentro interpersonal sea la carta ganadora. Por el contrario, estaremos ante una virtualización de la evangelización que viene a acercarse a otros mundos virtuales experimentados, con el riesgo real, sin embargo, de una evangelización, a mí me parece, débil y ineficaz. Para Sofía, Después, que sí, la conferencia la doy yo, no la da él. Bueno, mirad, aquí hay una cosa muy importante que dice Fisichella, y es que el mundo digital, el mundo en el que nos movemos hoy en día, es un mundo real, no es un mundo virtual. Y estamos acostumbrados a evangelizar usando los medios tradicionales y acercándonos a los medios digitales como si estuviéramos usando los normales. Y no es así. Normalmente, ahora me gustaría preguntaros, así a bote pronto, ¿cuántos de vosotros tenéis una red social? Una, solo una. Una. ¿Tú cuál tienes, Carlos? ¿No la utilizas para nada? 2 redes sociales. ¿Don Luis tiene 2? No, que tiene una. Una. ¿Quién tiene 3? Muy bien. ¿Quién más o menos las tiene todas? Muy bien. Eso está muy bien. Mirad, hace poco veía en TikTok a un cura muy mayor y le hacían una pregunta a este cura diciendo, ¿qué hace un cura en TikTok? Y le respondía el cura al que le había hecho el comentario, ¿cómo, siendo cura, no voy a estar en TikTok? Es decir, estamos llamados a hacernos presentes en este mundo digital. Ahí tenéis el texto más o menos resumido de Rino Fisichella, ¿no? Pero lo cierto es que el mundo digital ha hecho que nuestro mundo cambie de una manera súper rápida. Su influencia en nuestro mundo es total, de tal manera que el mundo digital ha conseguido desplazar a los medios tradicionales. La televisión, la radio, los periódicos. Hoy en día, mi padre, que es mayor, que tiene ya casi 80 años, lee su periódico en el iPad. La tele ve 13TV porque ponéis peliculitas de vaqueros, si no tampoco. Y la radio, ni te cuento. Los jóvenes no tocan nada de ese tema. ¿A dónde van? ¿Dónde se informan? En las redes sociales. Si quieren información, ¿qué cogen? Twitter. Si quieren entretenerse, ¿a dónde van? ¿A Instagram o a TikTok? En definitiva, los medios tradicionales con los que nosotros nos movemos son medios que los jóvenes, incluso la gente normal, no toca. Y no lo toca por una sencilla razón, porque el mundo digital, como os pongo ahí, se está convirtiendo en un nuevo ambiente antropológico, de tal manera que el hombre se comprende, se relaciona e interpreta su relación con el mundo desde la lógica de esa red. Ya lo antiguo ha pasado. El mundo digital es el que nos hace situarnos de una manera nueva respecto a mi yo, respecto al tú y respecto al mundo que nos rodea, incluso desde nuestra relación con Dios,
con la trascendencia. Con el tema de la pandemia y todas estas cosas, nos hemos dado cuenta de que gracias a Internet, gracias a las redes, pues la gente ha podido seguir entrando en contacto y en comunión con la comunidad cristiana y con Dios. Entonces, tenemos que partir de que Internet no es un instrumento. Internet es un nuevo mundo en el que estamos llamados a actuar y a evangelizar, de tal manera también que este nuevo mundo, al entrar en contacto con él, nos transforma y nos modifica. Ahora explicaremos un poquito más esto desde el punto de vista filosófico, sociológico y neurológico incluso. Pero Internet no solo es un mundo nuevo, sino que también tenemos que empezar a verlo desde las categorías divinas. Internet entra dentro del proyecto salvífico de Dios. ¿Por qué no? Dios se sirve de miles y miles de cosas para anunciar su palabra en medio de nuestro mundo. Internet, el nuevo mundo digital, es un nuevo medio a través del cual Dios se va expresando en este nuevo mundo. No es un simple lugar de relación o un simple lugar de intercambio de información, sino que en Internet se da relaciones reales. Hay gente que se conoce por Internet y que se enamora por Internet. Gracias a Internet, yo que estaba en Roma cuando todo el tema de la pandemia, no me sentía solo, no podía pisar España, no sabía cómo estaban mis padres. Y gracias a Internet, con las videollamadas, yo veía a mis padres, veía que estaban bien, y ellos me veían a mí y veían que yo estaba bien. Luego, no es un simple lugar. Realmente es un mundo nuevo en el que entramos en relación unos con otros. Esto cambia ahora. Entonces, el mundo digital es real. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. No podemos decir, no, Internet y el mundo virtual va por un lado y el mundo real va por otro. No. Realmente hay una simbiosis. No hay diferencia entre el mundo físico y el mundo digital. Los encuentros que se dan en el mundo digital, los pensamientos que se dan en el mundo digital, los sentimientos que se expresan en el mundo digital son reales, aunque estén mediados por pantallas como ahora, o aunque estén mediados por los iPads o por los iPhones o por los relojes inteligentes. Yo cuando me encuentro con alguien en Internet, cuando expreso mi pensamiento en Internet o cuando le digo a una persona que estoy contigo y que te quiero por Internet, son sentimientos reales. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que es un espacio, aunque digital, un espacio real, es una extensión de nuestra vida. Dice aquí Lucio Ruiz, que lo tengo por aquí apuntado, que es el secretario del Dicasterio para la Comunión, dice: lo digital es diferente de lo virtual, que no existe. Es una construcción del sistema, como los videojuegos. Lo digital, en cambio, es lo real, pero a través de instrumentos informáticos. Yo les decía a los misioneros informáticos que nuestro tiempo, nuestro afecto, nuestra conversación y nuestra fe son reales. Lo único que es digital es el medio a través del cual nos conectamos, pero no hay nada de virtual en el vínculo. Es importante entenderlo porque la digitalidad nos permite entrar en los lugares, compartiendo con los que están lejos. En definitiva, lo primero que se nos tiene que meter en el meollo, en la cabeza, es que cuando nos acercamos a Internet, cuando nos acercamos al mundo digital, nos acercamos a un mundo que es real, mediado por unos y ceros, pero que es un mundo real, y que al acercarnos a ese mundo, nuestra mente cambia, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de obrar, nuestra manera de conocer al mundo, nuestra manera de conocer incluso a Dios. Mirad, ahí os he puesto un pequeño esquemita, viendo cómo el mundo digital no es algo neutral, sino que realmente cambia nuestra manera de percibirnos y de percibir el mundo y a Dios. Pero esto no es algo exclusivo
del mundo digital o de Internet, sino que es algo que se ha ido dando a lo largo de la historia de la humanidad. Mira, con perdón. Ahí tenéis cómo el lenguaje oral, el alfabeto, el cine o Internet han ido cambiando no solo la comunicación, sino también la influencia sobre el pensamiento humano. Por ejemplo, con el lenguaje oral, la comunicación era una comunicación inmediata, una comunicación que era más cercana, una comunicación que era personal, narrativa, repetitiva, y eso evidentemente influye en el hombre, porque el hombre se concibe desde una experiencia más directa, con pensamientos que no son abstractos, sino que pensamientos que son del momento. Con el alfabeto la cosa cambia, y con la aparición de la imprenta también. El hombre se vuelve más individualista, más analítico, más argumentativo, porque al pensar desde el texto, esto favorece un nuevo pensamiento, lo que lo hace más racional, más reflexivo, más creativo. Con el cine, la radio y la televisión, pues evidentemente el pensamiento del hombre se vuelve más estimulante ante las visiones pues, de imagen, de sonido, y todo esto pues lleva a que su pensamiento sea más masivo, más inmediato, más globalizado, un pensamiento más complejo. Bueno, pues con Internet, con esta nueva herramienta que tenemos, el pensamiento humano también cambia. ¿Por qué? Porque ha cambiado la comunicación. La comunicación con Internet es numérica, es decir, como es digital, se basa en unos y ceros. Pero también es multimedia. Yo cojo ahora mismo el iPad, pulso y me salta un vídeo. O pulso y me salta un audio o lo que sea. También es conectiva, porque gracias a Dios nos vamos conectando unos con otros, aunque hoy estemos aquí o estemos en San Juan del Puerto, como me están viendo desde el vídeo que estoy grabando yo. ¿Qué más? Pues es interactiva, personalizada, presentista, inmediata, lo que lleva que de manera positiva pues el hombre se implique más, sea más sensible, esté más presente, tenga un mayor conocimiento, porque evidentemente Internet nos ofrece muchísimo conocimiento, y que tenga una tendencia más universalista. Pero desde el punto de vista negativo, pues esto nos lleva a que el hombre tiene una mayor falta de identidad y de narratividad. Si cogiéramos el hombre primitivo del lenguaje oral y el hombre actual de Internet, veríamos que el hombre primitivo tiene mayor identidad y mayor historia personal que contar que el hombre actual. El hombre actual tiene menos identidad y menos capacidad de contar su propia historia. Luego, eso le impide también jerarquizar los valores de su vida y eso le lleva a una desensibilización con respecto a los demás. Porque como estamos tan acostumbrados a ver el sufrimiento en la red, que en el fondo, cuando lo vemos de manera real y tangible, ya no nos afecta tanto. Pues eso, lo que os decía, al usar el mundo digital, el hombre adapta su manera de pensar, su manera de percibir y su manera de relacionarse al mundo de la red. Pero hay que tener en cuenta que el digital y el mundo de la red surge del deseo natural que el hombre tiene de relacionarse. Si uno acude a las redes sociales, acude porque necesita entrar en contacto con el otro. ¿Y qué es lo que hacemos? Trasladar al mundo de las redes sociales lo que a veces nos falta en el mundo real. En las redes sociales buscamos que nos escuchen, que compartan nuestra vida, que vean lo que hacemos, que vean lo que sentimos, compartir nuestro día a día. Entonces, compartimos con aquellas personas cercanas y lejanas aquello que estamos viviendo, aquellos que estamos sintiendo. Luego, la red, el digital, surge del deseo de que realmente en este mundo en el que cada vez estamos más encerrados, nuestra sociabilidad se pueda expresar con mayor alcance a una mayor vastedad de gente. ¿Vastedad existe? Yo qué sé, que llegue a mucha gente, que llegue a mucha gente.
Supongo que conoceréis al filósofo, voy a decir el apellido porque es coreano y es muy complicado. Lo digo, Bin Chung-hong. Así más o menos se llama. Yo le digo Han y ya está. Y después a Bauman, también lo conocéis, que es más famoso, ¿no? Ambos personajes, un filósofo y un sociólogo, dicen que vivimos en una sociedad líquida. Eso también lo conocéis. Y esto lleva a una falta de identidad. La novedad que aportan estos personajes es que cuando se acercan al mundo de las redes sociales, cuando acercan su pensamiento de la sociedad líquida al mundo de las redes sociales, se dan cuenta de que las redes, desde el punto de vista negativo, potencian una cosa que es la autoexplotación. Es decir, nosotros nos manifestamos y nos autoexplotamos porque queremos que la gente vea lo mejor de nosotros. Y evidentemente, esto que dice tanta gente, ¿no? Solo salen las cosas buenas en las redes sociales. Solo ponemos los momentos en los que estamos de vacaciones, en los que nos estamos pasando bien, en los que estamos disfrutando. No aparecen los momentos malos, no aparecen los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos autoexplotando una imagen, vendiendo algo que realmente no somos. Y nos estamos autoexponiendo. Es decir, cada vez que colgamos una foto nuestra en Internet o un vídeo nuestro en Internet, pues evidentemente estamos exponiéndonos a todo el mundo. No lo va a ver solo Carlos o Luisma o Sofía sino que lo va a ver mi gente de San Juan, mi gente de Calaña, mi gente de Almonte, la gente que esté en China, la gente que esté en Roma, quien sea. Entonces es una manera de autoexponernos. También hay cierto narcisismo. Es decir, a todos nos gusta nos echamos un montón de fotos y no ponemos las fotos en las que salimos con la cara doblada. Ponemos la foto en la que salimos un poquito más guapetón. Entonces hay cierto narcisismo en esta red social. Y también hay cierto rechazo del otro. ¿Por qué? Porque nos centramos en nosotros mismos y los problemas y los sufrimientos del otro nos traen menos cuenta. Entonces, en este sentido, estamos creando una cultura transparente, en el sentido de que es una cultura que intenta uniformizarnos a todos, hacernos mundos o crearnos personas felices cuando realmente no lo somos del todo. Tenemos nuestros problemas, nuestros sufrimientos, nuestras dificultades. Estamos creando una cultura pornográfica, no en el sentido de la pornografía tal como lo entendemos, sino en el sentido de que nos mostramos completamente. No dejamos nada para la intimidad, sino que lo echamos todo fuera. Y entonces estamos en una cultura en la que se trata de mostrarnos. Eso tiene sus cosas buenas, pero evidentemente también tiene sus cosas malas, como veremos más adelante. Porque toda esa información no es solo para nuestros amigos, sino que son para empresas, terceros, que lo que hacen es, al conocernos, nos venden mejores cosas que nos interesan más. Es una cultura acelerada, porque el Internet te lleva a decir, no, es que esto es para allá. Si hay un terremoto en no sé dónde, ya Twitter está diciendo, ha habido un sismo en tal sitio. El otro día en Huelva, ha habido un terremoto en no sé dónde. Y mi padre, que consulta de vez en cuando Internet, niño, que había un terremoto. Yo no lo he sentido. ¿Pero por qué? Porque vivimos en una cultura acelerada que lo sabemos todo justo en el momento en el que está pasando. Una cultura panóptica. ¿Panóptica qué es? Que nos están vigilando. Es una cultura en la que, como colgamos toda nuestra vida, hay una serie de personas en empresas superiores a nosotros que observan nuestra vida, que observan nuestra información y que van creando opinión basándose en lo que nosotros vamos mostrando. Y se van acercando a nosotros y a nuestras ideas conforme nosotros vamos mostrándonos tal como somos. Entonces es una cultura que vigila a cada uno de nosotros, aunque parezca que no, pero nos vigila. Y por último, un poder inteligente, una cultura en la que el poder que nos conoce nos orienta como quiere. ¿Por qué? Porque como sabe nuestros gustos, sabe nuestra manera de pensar y sabe nuestra manera de sentir, pues nos vende lo que queremos oír, lo que queremos pensar, lo que queremos sentir. Y es un poder bastante inteligente porque tiene muchos datos
de cada uno de nosotros. Pero no solo pasa eso, sino que la red también está cambiando esto de aquí. ¿Me estoy enrollando mucho? Un poquito, ¿no? ¿Tiro? La red también está cambiando esta cabecita de aquí. La neurociencia nos dice que la red excita e inhibe los impulsos de nuestra mente, aumentando la dopamina y la serotonina. Cada vez que subimos una foto y uno de nuestros niños le da like, eso es un subidón de dopamina y de serotonina en el cerebro que hace que lo que quieren es subir más cosas y cada vez tener más likes. Si yo subo un vídeo y mi vídeo tiene 2 visualizaciones, me vengo abajo. Pero si mi vídeo se hace viral y lo ven 1 millón o 2 millones de personas, pues esta mente y los neurotransmisores de esta mente empiezan a decir... Hay un vídeo que se viralizó hace poco suyo, hablando del tema de la vestimenta de los curas, que se hizo súper viral. A usted eso no le llama mucho la atención, pero todos los seminaristas de mi seminario estaban compartiendo el vídeo, porque son todos que están deseando ponerse el arzacuello. Entonces, evidentemente, a usted no, pero a las personas que, digo yo, también le sube la bilirrubina. A todos nos gustan subir un vídeo y que digan, mira, ay, qué bien, que todo el mundo lo está viendo. Bueno, pues el cerebro está trabajando y la dopamina y la serotonina están diciendo, esto es una nueva droga, aunque no pensemos que no, pero es una nueva droga que tiene enganchado a muchísimos jóvenes. ¿Por qué? Porque como mi vídeo se ve y como mi vídeo gusta, pues yo quiero subir más vídeos, quiero gustar a más gentes. Y en el fondo el cerebro se está retroalimentando de una droga, que es la dopamina y la serotonina, que realmente está creando adicción en la persona. También desde la neuroplasticidad el cerebro está cambiando. Es decir, las neuronas tienen la capacidad de conectar y desconectar los neurotransmisores. De tal manera que si yo no uso papel, yo normalmente suelo usar siempre el iPad y no suelo escribir, porque todo lo hago con el iPad, mi cerebro se acostumbra y empieza a desconectar los neurotransmisores que se dedicaban a la escritura y al papel y empiezan a potenciar aquellos neurotransmisores que facilitan el uso del mundo digital. Si vosotros, no sé si tenéis sobrinos y son chicos, un montón, y hijos. Yo hablo de sobrinos por los curas. Pero hijos. Miro, sí. Pero bueno, tengo allá al señor obispo, no sé qué, no sé cuánto, pues entonces lo mismo. Entonces, si tenéis hijos, si tenéis nietos, si tenéis sobrinos, lo lógico es que ellos, a mí me impresiona muchísimo. Mi sobrina, que tiene 2 añitos, empieza a tocar el iPad como si fuera una experta. ¿Por qué? ¿Porque haya nacido en el mundo digital? No, porque está acostumbrada. Porque su cerebro se ha acostumbrado a que si le da aquí o le da aquí, pues ya el aparato funciona. Entonces, en ese sentido, nuestro cerebro también está mutando y también está cambiando. De tal manera que la ciberpsicología nos dice que le estamos dando más importancia a la intuición, porque somos más intuitivos a la hora de usar las cosas digitales, que racionales. Y también estamos mostrando más dificultad a la hora de mostrar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque si estamos delante de una pantalla, no sentimos. A lo mejor si vemos un gatito, como está muy de moda, ¿no? Los gatitos estos que ponen haciendo cosas, o los perritos, se nos salta una lagrimita. Pero si vemos a una persona sufriendo, nuestro corazón no siente igual. Entonces, nuestro cerebro está cambiando. Y, termino con esta parte, estamos creando un ser tecnológico que está mutando, en el que el ser hay una renuncia a una identidad estable. Realmente no tenemos una personalidad. Como el mundo digital es mutable, nuestra personalidad también va mutando y va cambiando. Y va cambiando conforme nos va interesando. Si nos interesa ser de una manera,
Y mostrarnos de una manera, nos mostramos así. ¿Que nos interesa mostrarnos de otra? Pues nos mostramos de otra. Porque como el mundo digital, el mundo de las redes sociales, es así, pues nos podemos mostrar de la manera que nos dé la gana. Y con las relaciones pasa igual. ¿Que hoy me enfado contigo? Te desconecto. No quiero saber de ti. Te hago el vacío. Hoy le dicen el ghosting. El ghosting. Te dejo de hablar. Entonces, en ese sentido, las relaciones no son estables. No puedo realmente establecer una relación de amistad estable y para siempre con una persona. ¿Por qué? Porque cuando yo vea que no me gusta, la cancelo de mi vida. Hace poco salió con el tema del aborto y todas estas cosas, ¿no? Hice un comentario del tema del aborto en una de mis redes sociales y una chavala de Almonte, que era muy amiga mía, iba a decir una palabrota, no le voy a decir ahora, ¿no? Pero me canceló de sus amigos. Yo sigo hablando con ella, no sé, pero me llamó muchísimo la atención. No quería que le siguiera llegando mis mensajes, porque decía, bueno, si este piensa distinto a mí, yo lo cancelo. Y se acabó, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad en la que el tema de la relación es voluble, es fácil de cancelar. Y vivimos en una sociedad en la que nos acercamos al otro solo y exclusivamente con una intención. Con la intención de que me siga, con la intención de que le guste lo que yo publico, con la intención de que, en definitiva, que tenga muchos seguidores. Pero en realidad el otro no es una persona, sino que es un objeto del que yo me sirvo. Si entramos dentro también del mundo digital, vemos que el digital puede entrar dentro de lo que llamamos el plan salvífico de Dios. Es decir, en los documentos papales, en los documentos eclesiales, vemos como desde el principio siempre ha habido un poquito de decir, bueno, cuidado, a ver por dónde sale esto. Pero ha habido una evolución en positivo, de tal manera que la pastoral lo que tiene que hacer es dar razón de nuestra lógica en el mundo de la red. Dar razón de la fe, siguiendo la lógica de la red, en el mundo digital. ¿Cuál es el reto? No es cómo usar bien la red, sino que el reto real es cómo buscar el bien en el tiempo del mundo digital. Son dos cosas distintas. Os decía al principio, nosotros normalmente usamos las redes para coger, hemos hecho tal, o vamos a hacer tal, y convocamos a la gente y ponemos una fotito y ya está. Y pastoral en la red no es eso. Eso es como si pusiéramos un anuncio en cualquier sitio. Ponemos el anuncio, anunciamos que vamos a hacer algo y se acabó. Pero eso no es la pastoral en la red. Y lo que la Iglesia y el Papa nos invita es a adentrarnos en el mundo digital para evangelizar el mundo digital. Y esto significa concebir la red como parte de ese proyecto salvífico de Dios. Bueno, pues estamos en otro puntito más. Una vez que ya hemos visto qué es el mundo digital, cómo influye el mundo digital y que ese mundo digital forma parte del proyecto de Dios, ahora, ¿cuál es la presencia de la Iglesia en este mundo digital? Bueno, pues el Papa, hace poco ha salido un libro muy interesante de... ¿Cómo se llamaban esta gente? Es una organización de creadores de web católicos en Italia. Y el Papa es el que ha prologado este libro. Bueno, pues el Papa, como en todos sus documentos, lo que hace es señalar que en el mundo digital hay miles de millones de personas. Pero claro, señala el Papa y señala bien, y señalan nuestros obispos y señalan bien que existe el peligro de sustituir el mundo digital por el mundo físico. Existe el peligro de que la gente vea la misa por la tele, por 13TV o por internet y dejen de asistir a los templos y que eso cree un mundo real, ¿no? Pero claro, no nos damos cuenta, y insisto, en que el digital es real. Es decir, en la red todo es real. La presencia, el contacto, aunque son mediados por las redes, pero existen, es real. Y Benedicto XVI, en este sentido, en los documentos que escribió en las jornadas de medios de comunicación, tenía un pensamiento muy claro, incluso más que el Papa Francisco. Decía, el mundo digital es un nuevo ambiente humano a evangelizar.
Y el problema es el siguiente. Ahí tenéis una encuesta que salió hace el año pasado de el mundo latinoamericano y el mundo español. En el mundo español perdemos muchísimo. En el mundo latinoamericano van más avanzados que nosotros en este sentido. Os decía al principio, ¿cuántos de vosotros tenéis una red social? Bueno, pues según la encuesta, esta encuesta es solo al clero, ¿vale? Según esta encuesta, el 80% del clero tenía una red digital, Facebook, mayoritariamente. El 46% tenía dos y el 3% tenía todas. Decir todas también es un poquito exagerado, porque todas hay muchas redes sociales, pero más o menos se defendían en varias redes sociales. ¿Cuál es el problema? El problema está en que nos manejamos en redes en las que hay una serie de personas, pero otras no. El mundo juvenil, que tenemos aquí al que se encarga de la pastoral juvenil, tiene un problema. Y el problema está en que huyen. Huyen de sus mayores. ¿Dónde están los mayores? En Facebook. El primer sitio que colonizamos, ¿cuál fue? Twenty. Yo no sé si os acordaréis de Twenty. Y antes, cuando nosotros estábamos en Roma, existía el Fotolog. Algún día, si tenemos confianza, os enseñaré las fotitos que teníamos Carlos, Luis, Más y yo en el Fotolog. ¿Qué tiempos aquellos? No, ya no tenía, ya lo había perdido. Bueno, pues el problema... Con pelo es más de una. Sí, porque yo te lo ponía. Entonces, el problema está en que la gente va huyendo. Y huye de donde están sus mayores. El Twenty desapareció. El Facebook, que estaba colonizado por jóvenes, desapareció. ¿Por qué? Porque empezó a ser colonizado por los mayores. Instagram está pasando lo mismo. Está apareciendo la gente mayor y está desapareciendo los jóvenes. ¿Dónde se va la gente ahora? A TikTok. Que todavía está poco pisado por la gente adulta. ¿Y dónde está ahora también la gente? Porque como TikTok también está siendo un poquito... se está metiendo la gente... ¿Dónde se va? Pues se va a BeReal, que es una nueva red social, van apareciendo redes sociales nuevas como Twitch, etcétera, y entonces la gente se va metiendo ahí, ¿no? También está el problema de las parroquias. ¿Dónde están las parroquias? Pues el 34%, como aparece ahí, tiene presencia en red y tiene una presencia pues en el mundo de Facebook. No tiene presencia ni en Instagram, ni en YouTube, ni en Twitch, que es donde la gente está, ni en fin. Estamos, pero no estamos. Y el problema está, lo que os decía al principio, es que en España, igual que en muchísimos países, en muchísimos lugares del mundo, no hay una planificación pastoral sobre las redes y el mundo digital. Os decía, utilizamos las redes para decir, vamos a hacer esto o vamos a hacer aquello. Pero realmente no hay una pastoral de red. Y eso adolecemos en nuestra iglesia, no solo española, sino del mundo entero, ¿no? Y no terminamos de enterarnos de que es un nuevo ambiente digital. Luego, conclusión a todo esto. Primero, hacemos poco uso de las redes. Hacemos poco uso de las redes. El uso que le hacemos es para informar, solo y exclusivamente. En las redes que tenemos presencia, no hay presencia de jóvenes. Y nosotros, evidentemente, queremos acercarnos a los jóvenes, al mundo juvenil. Y tercero, no terminamos de adoptar el lenguaje del mundo digital. Seguimos metiéndonos en la cabeza que la pastoral es como es. Y ponemos la pastoral en el mundo digital. Y nos falla por eso. Porque no terminamos de adecuar nuestro lenguaje al mundo digital. Luego, ¿cómo tenemos que usar las redes dentro de la iglesia? Convocando, ¿cómo usa las redes la iglesia? ¿Cómo usa las redes la iglesia? Convocando, es decir, montamos nuestro cartelito para convocar, para anunciar algo, o incluso ahora ya le hemos cogido el tranquillo a retransmitir. Eso sí se lo hemos cogido bien. O retransmitimos la misa, o retransmitimos esta charlita, o retransmitimos lo de Fisiquela del otro día, o lo que sea. A eso sí le hemos pillado el tranquillo. Pero no nos pidáis más, por ahora. Nos hemos quedado en esas tres cosas. Y es verdad que la red no sustituye la comunidad física. Es verdad.
pero es evidente que sirve de primer anuncio y que ayuda a construir comunidad. Por eso es de vital importancia que nos planteemos una pastoral integral y testimonial. A mí me vais a permitir una cosita. Me voy a meter a lo mejor en camisas de 11 varas. Pero los obispos insisten, hay que utilizar las redes, hay que evangelizar en las redes, pero hay que decirle a la gente que tienen que ir a misa. Y a misa se va porque crea comunidad, porque necesitamos los lazos de unión, pero muchas veces a mí me salta el chip y digo, bueno, ¿por qué le insistimos tanto a la gente en que vaya a misa? Porque queremos que se encuentren de manera comunitaria con Jesucristo, que sientan el calor de la comunidad cristiana y que sientan cercana la Eucaristía, o porque nos mueven otros intereses también. En el sentido de que necesitamos seguir adelante, necesitamos seguir evangelizando, necesitamos que nuestras parroquias funcionen, necesitamos que nuestras parroquias estén llenas, porque si no, a ver cómo pagamos la luz y cómo pagamos las cosas. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Anunciar a Jesús o otras cosas? Entonces, en ese sentido, muchas veces uno se plantea y dice, bueno, es necesaria porque necesitamos el calor humano, pero la red como medio de primer anuncio puede ayudar muchísimo y de hecho lo hace. De hecho lo hace. ¿Qué oportunidades ofrece la red? Pues evidentemente facilita la evangelización y la catequesis. Esto ha hecho que, especialmente en el tiempo de la pandemia, pues las catequesis pudieran seguirse dando y además se dieran de una manera creativa, utilizando pues, miles y miles de instrumentos que facilitaban el hecho de que nos pudiéramos acercar a los demás, ¿no? Y especialmente a los niños. Fortalecen las relaciones. Yo, gracias a Facebook, tengo contacto pues, con gente que no veía de hace años. Y gracias a Facebook puedo entrar en contacto con gente de mi parroquia, a lo mejor que no viene a misa, pero que necesitan pues hablar conmigo para lo que sea o preguntarme lo que sea. O incluso pueden hacer que yo entre en contacto con personas que se plantean temas sobre Dios y que a lo mejor cara a cara no son capaces de hacerlo, pero a través del mundo digital, como hay como una especie de pantalla digital que nos separa, pues la gente se abre y se expresa y te cuenta su vida. Y yo no sé si tenéis experiencia de eso, pero a mí me ha pasado muchísimas veces. Que aprovechando que el cura tiene Twitter o Twenty no, ya no existe el Twenty, o Twitter o WhatsApp o Instagram o lo que sea, te mandan mensajes privados y te dicen, mira Paco, que me está pasando esto, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, sirve también para fortalecer las relaciones con los que están cerca y los que están lejos. Y evidentemente, otra oportunidad es que no nos cuesta dinero. Es decir, nos cuesta a lo mejor comprarnos un iPad, un iPhone, un Samsung, un teléfono de cualquier marca. Y con eso ya somos capaces de hacer virguería. Tened en cuenta que con un telefonito de los que manejamos hoy, con mucho menos, infinitamente menos, mandamos el hombre a la luna. Entonces, en nuestras manos tenemos tal poder de evangelización, como decía Rino Fisichella, en nuestras manos tenemos tal instrumento de evangelización y tan barato que podemos hacer tanto bien sin darnos cuenta que al final lo desperdiciamos. Entonces, en ese sentido, evidentemente, el mundo digital nos ofrece muchas posibilidades. Evidentemente, también tenemos muchos peligros. Peligros generales a los que se pueden enfrentar no solo los laicos, los sacerdotes, los religiosos, los niños, los jóvenes, quien sea. Pues la pérdida de privacidad y de libertad. ¿Por qué? Porque al tener muchos datos nuestros, nuestra libertad se merma. Porque nos van reconduciendo por donde quieren. El sexting también existe. El ciberbullying, evidentemente, también se da. Hay una serie de cosas en Internet que evidentemente son muy peligrosas para nuestros niños, para nuestros jóvenes, incluso para nosotros. Pero también hay peligros desde el ámbito pastoral en el que nosotros nos movemos que también es importante destacar. Por ejemplo, olvidar quién es el importante. Olvidar quién es el importante. Y el importante es Dios. Pero lo que pasa es que muchas veces cuando nos metemos en las redes sociales, pues nos encontramos con curas, monjas, laicos, que lo que se dedican es a hacer su bailecito, a conseguir muchos likes,
que lo siga mucha gente, pero en el fondo el centro no es Dios. En el fondo el centro son ellos. Y no se dan cuenta de que se están transmitiendo a ellos, no a Dios. Otro peligro, naufragar en la red, es decir, perder tiempo en la red. ¿Cuánto tiempo usamos muchas veces empezando a darle al TikTok para arriba y para abajo viendo vídeos? Nos podemos llevar horas y horas y horas. Y decimos, ay, es que no tengo tiempo para rezar. O es que no tengo tiempo para sentarme para estudiar. O no tengo tiempo para la pastoral. Si me llevo todo el tiempo, horas y horas y horas viendo lo que otros comparten, pues evidentemente uno naufraga en la red. Peligro, otro, el aislamiento. A mí se me dan muy bien las relaciones digitales porque como hay un muro que es una pantalla que hace que yo me desinhiba, pues evidentemente soy el rey del mambo en Internet. ¿Por qué? Porque soy capaz de hacer muchas relaciones. Pero eso muchas veces puede crear que yo sea magnífico en Internet, pero en el mundo físico no. Y yo no le eché cuenta a mis padres, yo no le eché cuenta a mi familia, yo no le eché cuenta a mi marido, yo no le eché cuenta a mi mujer, no le eché cuenta a mis hijos. ¿Por qué? Porque me desvivo en el mundo digital, pero no soy capaz de vivir realmente en el mundo real. Y por último, la privacidad. Y con esto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Os lo decía al principio. Porque nuestra información, en el momento en el que la publicamos, ya no es nuestra. Pertenece a Facebook, pertenece a Twitter, a Instagram, pertenece a los dueños de las grandes empresas. Y esa información que compartimos nosotros, aunque parezca banal, no es banal. Porque saben nuestros gustos, saben nuestra manera de pensar, sabe lo que compartimos, sabe con quién estamos y evidentemente, me lo decía el otro día, no me acuerdo quién. Si yo empiezo a hablar, o mi hermana que me ha mandado que le compre a mis sobrinas unas cosas para el campo, unos toboganes. Si yo empiezo a hablar de toboganes con mi hermana, pues empiezan a salirme anuncios en Amazon de toboganes por aquí, toboganes por allí, toboganes por todos lados. ¿Por qué? Porque en el fondo la información que recibimos en Internet es fantástica, pero tiene el peligro de que saben toda nuestra vida. Y al saber toda nuestra vida, no solo nos ofrecen lo que queremos, sino que también nos reconducen por donde ellos quieren. Y ese es el auténtico peligro. ¿Desafíos para la Iglesia? Pues evidentemente ya estoy terminando, no me enrollo más. Y eso que yo hablo poco, con perdón. Desafíos. La Iglesia tiene que estar donde está la gente. ¿Y la gente dónde está? En Internet. La gente está en Internet. Y la Iglesia se tiene que acercar al mundo de Internet y al mundo digital. Sabiendo, lo pongo ahí, que el digital no sustituye lo físico, pero no nos podemos conformar con una pastoral física. Es decir, tenemos que volcarnos en la pastoral en el mundo digital. Segundo, es importante una buena educación moral. ¿Por qué? Porque es necesario formar de manera adecuada a los curas, a los religiosos, a los laicos, a los jóvenes. ¿Por qué? Porque Internet ofrece muchas cosas buenas, pero también, como hemos visto, ofrece muchos peligros. Y es desde la libertad y la responsabilidad desde donde podemos realmente actuar con esas personas. Otra cosa importante, no podemos olvidar quiénes somos. Es decir, somos cristianos, somos sacerdotes, somos religiosos, somos laicos y no podemos hacer lo que nos dé la gana en Internet. Pero también tenemos que arriesgarnos, en el sentido de que a lo mejor no nos tenemos que poner a hacer el tonto, pero sí es importante que demos un pasito más allá, arriesgándonos para que realmente nuestro mensaje pueda llegar de una manera nueva a aquellos que están lejos. Prolongar nuestro ministerio a través de la comunicación, con una comunicación digital arrodillada. Es decir, cuando comunicamos por Internet no tenemos que comunicar lo que nosotros queremos, sino que tenemos que comunicar lo que Dios quiere y como Dios quiere. Lo que Dios quiere y como Dios quiere. Y para eso es importante pues rezar, sentarse, reflexionar, pensar cómo tenemos que hacer las cosas, para que realmente el mundo digital sea un mundo en el que nosotros podamos evangelizar
lo que Dios quiere que evangelicemos. Otro punto importante, otro desafío, usar el lenguaje. Os lo decía antes, no basta con lo que usamos de manera tradicional, sino que realmente nos adaptemos a ese idioma que habla el mundo digital para que nosotros realmente podamos acercarnos. ¿Que necesitamos utilizar de influencers? Pues evidentemente tendremos que echar manos de ellos. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo soy fantástico explicando todas estas cosas, pero yo no tengo 1000 seguidores en Instagram, no llego. Pero a lo mejor si conozco chavales que tienen 10.000 o 20.000 seguidores y son cristianos, y puedo echar mano de ellos para que transmitan el mensaje que yo no soy capaz de transmitir. Entonces, en ese sentido, tenemos que saber usar el lenguaje y aprovechar a quienes lo saben usar. Y por último, evidentemente, otro gran desafío para la Iglesia es formarnos y educarnos. Que yo diga, bueno, esto lo dejo a los que saben, eso no me vale. Sino que realmente yo tengo que aprender a manejar estos medios para que si en algún momento los tengo que utilizar, los utilice. Carlos me decía, hay que ver qué PowerPoint tan chulo te ha salido. Yo cuando pongo un PowerPoint lo pongo todo de letra. Me tienes que enseñar cómo se hace. Digo, coño, pues fórmate y cuídate y así te saldrá. Si no lo haces, pues evidentemente pues no se aprende. Entonces en ese sentido no podemos decir, bueno, yo me lavo las manos que lo hagan otros, sino que realmente tenemos que formarnos y educarnos. Propuestas, y termino. Qué largo, por Dios. Sí, ¿a que sí? Muy analógico todo. Propuesta, esto rapidito. La empatía. La empatía es súper importante. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que no es empático y si queremos hacer una propuesta moral a los chavales de hoy, a los jóvenes de hoy, a la gente cercana nuestra de hoy, pues evidentemente el primer tema que tenemos que tocar es el tema de la empatía. ¿Por qué? Porque la empatía lo que hace es aportar a cada uno de nosotros ternura, compasión, relación, cuidado del otro, cosas que faltan en el mundo digital. Y también nos lleva a desobjetivizar al otro desde la dimensión cognitiva, afectiva, motivacional y prosocial. En definitiva, si realmente queremos usar bien Internet y que la propuesta moral llegue a los demás, pues tenemos que partir de esa empatía que todos tenemos y que puede facilitar el mundo digital. Hay que tener cuidado con la libertad. ¿Por qué? Porque la libertad está condicionada, pero no determinada. Esto es importante. Está condicionada ¿por qué? Por el Big Data, por los algoritmos, por los neurotransmisores. Todo eso influye en nuestra libertad, que busca uniformizarnos, controlarnos, manipularnos. Evidentemente, nosotros cuando entramos en el mundo digital, todo eso nos influye y todo eso coarta nuestra libertad. Pero eso no significa que dejemos de ser libres. Al contrario, el hombre sigue siendo libre, pero necesita conocer la influencia del digital para saber quitar de en medio esa influencia y para saber sobreponerse a ella para de manera real actuar de forma libre en el mundo digital. Segundo, la conciencia. Es decir, vivimos en un mundo tecnolíquido y es difícil hoy en día encontrar una conciencia que sea madura, especialmente en el mundo de los jóvenes. Por eso es tan importante que desde el punto de vista moral acompañemos a los jóvenes, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los quien sea, a que se eduquen bien, a que se formen bien, que formen bien su identidad y que establezcan unas metas. De tal manera que cuando yo realmente me acerque al mundo digital, no vaya picoteando por una página web y otra y hoy diga, bueno, a lo mejor me meto en esta página porno que no es tan mala. Pero en ese sentido tenemos que educar a nuestros niños para que realmente ellos desde su libertad aprendan a ejercer esa libertad buscando formarse y educarse desde una identidad estable. Y por último la autoridad, que es importantísima. Carlito estuvo hablando ayer de la autoridad. Bueno, pues nosotros vamos a hablar de la autoridad, pero desde Don Carlos. La autoridad desde el testimonio. El testimonio, porque solo el testimonio convence y solo el testimonio acompaña realmente. Entonces, cuando nos acerquemos a Internet, tenemos que hacerlo desde aquellas personas que vienen a compartir su vida y compartir su vida de manera testimonial
intentando acompañar a los jóvenes, dándoles testimonio de nuestra vida y escuchándolos sobre todo. Porque cuando nos abrimos a ellos y los escuchamos, ellos terminan abriéndose y también terminan acercándose al planteamiento eclesial. Otra segunda propuesta desde el ámbito moral, las virtudes. ¿Por qué? Porque las virtudes nos ayudan a imitar al Señor, consolidan la personalidad de los niños y de los jóvenes, ayudan a usar de manera auténtica la sabiduría digital y nos ayudan a responder a 3 preguntas que son básicas. ¿Quién soy? ¿Quién debo ser? ¿Y qué tengo que hacer en mi vida? Si desde las virtudes intentamos responder a estas 3 preguntas, esa identidad digital de la que estábamos hablando, que era muy voluble, será sólida. ¿Por qué? Porque la prudencia nos ayudará a gestionar de una manera adecuada la información a la que accedemos en Internet y las páginas en las que nos metemos. La justicia nos ayudará a estar al lado de aquellas personas que sufren y especialmente a superar la brecha digital que tantos problemas da también en nuestra sociedad. La fortaleza nos ayudará a crear una conciencia crítica frente a los algoritmos y frente a una sociedad líquida en la que vivimos, ¿no? La fortaleza lo que hace es ayudarnos a que no nos dominen, a que no nos reconduzcan, a que realmente aquellas grandes empresas que nos quieren orientar no nos orienten, sino que realmente seamos nosotros los que decidamos nuestra vida. La templanza, reducir el consumo digital. Es decir, si yo me paso 3 horas viendo Internet, eso sale muy bien en vuestro smartphone. Te dice, has estado tantas horas viendo esto, has estado tantas horas viendo esto. Pues, si yo me paso muchas horas, pues evidentemente la templanza me ayuda a decir, que tengo que dedicar mi tiempo a otras cosas. La fe nos ayuda a responder a la llamada de Dios en este mundo digital. La esperanza nos ayuda a no llevarnos las manos a la cabeza y decir, esta batalla la tenemos perdida. Al contrario, tenemos que decir, aquí estamos nosotros. El Señor nos invita a evangelizar el mundo digital. Que Dios cuente conmigo. Esa es la esperanza. Y la caridad, en definitiva, es esa virtud que termina de ponernos en marcha y decir que no, que esto no va a poder conmigo, que la Iglesia es más grande que todo esto, que si yo puedo, pues yo estoy aquí dispuesto a anunciar al Señor utilizando los medios que Él ha puesto a mi alcance. Propuesta pastoral. Igual que os decía en este sentido que había sacado un texto de Fisichella y de este hombre, os voy a decir un texto que es obra mía. Ya que estamos aquí, pues os digo una cosita y terminamos. Digo yo. Normalmente usamos nuestras redes colgando una simple foto o cartelito de lo que vamos a hacer en la parroquia, en los secretariados o en la conferencia. Pero eso no es evangelizar en la red. Para evangelizar la red es necesario crear un proyecto evangelizador integral, pasando de usar las redes como un medio informativo a verlas como un auténtico ambiente o mundo que busca ser evangelizados. Somos pescadores de hombres en el océano digital. El sacerdote, el religioso, el laico, tiene que estar en la red para ser testimonio de Cristo. Y tenemos que tomar conciencia no solo de que el digital puede mejorar nuestra pastoral, sino que se tiene que convertir en una pastoral propia. Igual que existe la pastoral vocacional, o la de la carretera, o la de los enfermos, o la de los santuarios o de la de los circos, es necesario una pastoral digital, organizada desde la conferencia episcopal, desde las diócesis o desde la parroquia, promoviendo nuestra presencia en este mundo nuevo, el mundo digital, que está conectado íntimamente con el mundo real, el mundo físico. Último, y termino. ¿Cuál tiene que ser la presencia de los sacerdotes y de los laicos? 3 pilares sobre los que se tiene que construir esta presencia. Escuchar, dialogar y servir. Esto es básico. Estamos en el mundo digital para escuchar a la gente, para dialogar con la gente y para servirla a la gente. Y para eso es evidente que tenemos que usar las mejores redes que nos sirvan para ese fin. Por ejemplo, tenemos que escoger el medio justo y apropiado. Si yo quiero hablarle al mundo joven, no puedo usar Facebook. Si quiero hacer un directo para el mundo juvenil, o tengo que usar TikTok
o tengo que usar Instagram. Porque si uso Facebook, meto la pata. Entonces, tengo que escoger el medio justo para que realmente se ajuste a quién voy a dirigirme. Esto significa también que no tenemos que cancelar los encuentros personales. Yo puedo establecer un encuentro digital con una persona, pero lo ideal es que después de ese encuentro digital, yo físicamente me encuentre con esa persona y hablemos y tratemos y lo que sea. El mundo digital tiene que ser siempre un primer anuncio, una primera vía. Pero esa primera vía no agota después la vía física del encuentro que necesita el hombre. Promocionar los eventos online, ya esto lo hacemos normalmente. Y compaginar lo presencial y lo online. Es decir, no podemos decir, bueno, esto lo vamos a hacer online y nos lo quitamos de en medio. O esto lo hacemos presencial y nos lo quitamos de en medio así. Tenemos que facilitar que la gente se acerque a nosotros pues a través de los dos ámbitos. Y por último, el tema de Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. En este sentido, tenemos que utilizar las redes conforme a la persona a la que vaya dirigida. En Instagram es una red que nos facilita la información, que nos facilita la relación, la exploración y la participación. ¿Por qué? Porque es una red con la que podemos interactuar con los chavales, con la gente que están en esa red. Podemos colgar un cartelito de que nos comenten una foto, un vídeo, lo que sea. Podemos establecer encuestas, podemos hacer una serie de cosas que a lo mejor otras redes sociales no nos dejan. Facebook, pues, es más apropiada para el uso parroquial, para el uso de anuncios parroquiales, para compartir con la parroquia temas diversos, pero también es importante que en esta red escuchemos a la gente, escuchemos sus problemas y compartamos con ella dando solución a lo que vayan planteando. Twitter, pues Twitter también es muy apañada para el tema de la información. En Twitter se da mucho el problema de los haters, pero no hay que tener ¿sabe lo que es un hater? Un hater es una persona que está dando por saco continuamente. Y entonces, a lo mejor tú pones el Papa, tiene hater por todos lados. Tú coges un tuit del Papa y a lo mejor empiezan a decir, ¡oh, bendito sea Dios! ¡Qué bien el Santo Padre! Las cosas tan bonitas que dice. Y a lo mejor hay otro que está cagándose en el Papa o lo que sea. ¿Sabes? Entonces, un hater es una persona que está dando por saco. Bueno, pues en Instagram hay muchísimos haters. Pero lo importante del hater es no echarle mucha cuenta y aprovechar el argumento del hater para intentar llegar a esa mayoría silenciosa que no nos escuche. Porque, por ejemplo, a lo mejor el hater puede plantear un tema espinoso y nosotros responderle a esa persona de una manera educada, no a él, sino a todas esas personas que han visto ese tuit y que esperan una respuesta por parte de la Iglesia que sea esclarecedora. Entonces, en ese sentido, se puede utilizar al hater para nuestro bien. Y por último, TikTok. Yo os invitaría a que os metierais en TikTok porque es una red social muy apañada. Normalmente estamos acostumbrados a que vemos los bailecitos y estas cosas de los niños, de las niñas, que son muy simpáticos, pero la red TikTok está llena de muchísimas cosas. Yo conocí a un científico que me habló don Carlos de él, en el que expresa de una manera muy divulgativa la ciencia. Ese. Javier Santaolalla. Y entonces uno se entera de ciencia de una manera maravillosa. En 60 segundos te explica lo que sea. Y con eso miles y miles de cosas. Cómo cocinar, a mí que se me da tan mal la cocina, cómo hacer unas papas fritas con huevo, cómo hacer una tortilla de papa, eso te lo encuentras ahí y te lo explican de una manera maravillosa. Y a lo mejor nos quedamos en el niño y la niña que está enseñando carne en TikTok, pero no nos quedamos en el montón de cosas que también se enseñan en las redes sociales y que no tienen nada que ver, ¿no? Y ahí, como Iglesia, pues evidentemente también tenemos que participar, hacernos presentes. Hay muchísimos curas. El cura que os decía al principio, don Mauro, pues utiliza la red TikTok para hablar de cosas serias, de cosas eclesiales. Y hace poco también me comentó Luisma, que está por aquí, que estuvo el cura de La Voz. ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo. Damián, el padre Damián, pues también tiene muchísimos seguidores y utiliza su TikTok pues para presentar cosas de su vida diaria, porque también eso es importante, que la gente no nos vea como gente extraña,
que no diga, este cura siempre habla de cosas de cura, o este laico siempre habla de cosas del Señor. No, en la red tenemos que expresar lo que somos, expresar nuestra vida. Si tenemos que echarnos una foto con nuestra madre, con nuestro padre, pues nos lo echamos, con nuestro sobrino también. Pero si tenemos que expresar también cosas de Dios, pues las expresamos con toda la naturalidad del mundo. ¿Por qué? Porque en el fondo eso también es evangelizar la red. Y sobre todo, echar mano de aquellas personas que saben y que se mueven en este mundo juvenil para que realmente nuestro mensaje llegue y cale a aquellas personas. Termino. Necesitamos una pastoral digital. Ya está. Con que os quedéis con eso, va que chuta. Necesitamos una pastoral digital. En las parroquias, en las diócesis, en la conferencia episcopal. Crear secretariados donde realmente se oriente moralmente a las familias para que realmente puedan ayudar a sus hijos a que se muevan por el mundo digital, eduquemos de una manera adecuada y cristiana para que realmente la gente no ande perdida y se creen auténticas identidades que sean cristianas y que sean maduras, y evidentemente pues un secretariado o lo que sea que realmente ayude a evangelizar a cercanos y a lejanos. E insisto, evangelizar no es colocar un cartelito. Evangelizar es crear una pastoral integral en la que realmente el mundo digital sea un mundo real en el que Cristo se haga presente, a través de nuestra vida, a través de nuestros actos y a través de lo que hacemos. Un texto del Evangelio. ¿Lo leo o lo leéis? Léelo tú, Carlito, y así dejo yo de hablar. Don Carlos, perdón. Le traiciona la mente. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Ya. Pues no hay que tenerle miedo a la red, no hay que tenerle miedo al mundo digital, al contrario, tenemos que meternos de cabeza. ¿Nos llevaremos torta? Pues nos la llevaremos. ¿Nos saldrán haters? Pues nos saldrán. Pero bueno, también llegaremos a mucha gente que de otra manera no llegaríamos nunca. Así que invitaros a eso, a que no abandonemos el mundo digital, que nos ofrece algunos peligros, pero muchísimas posibilidades. Normalmente no hablo tanto, que esto me ha enrollado tela, pero normalmente no hablo tanto. Lo siento, don Luis. Bueno, yo creo que podemos dejar un rato para el diálogo, para las preguntas, ¿no? Que suscita un campo muy transversal que nos abarca a todos los que estamos aquí de una manera o de otra. Pues, adelante. Cuando hablamos de parroquias, delegaciones o secretariados, ¿vais algo en la tele? A ver, las redes sociales están pensadas para hablar de tú a tú. Entonces, en una parroquia, pues probablemente sea el párroco el que hable directo, o el que tenga que hablar, ¿no?, directamente en las redes a los fieles, a sus fieles que se conecten y a los que estén por allí, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de delegaciones o de secretariados, ¿quién debería ser la persona que dé la cara? Hombre, yo en ese sentido insistiría mucho en el tema de empezar a conocer a la gente, con quién cuento. Porque, por ejemplo, en un secretariado, por ejemplo, en el de Huelva, hace poco también yo tuve una reunión con los curas jóvenes de Huelva y uno de ellos lleva el secretariado de la Pastoral Juvenil. Como siempre, ¿no? Al principio lo que hacían era colgaban el cartelito diciendo vamos a tener una convivencia en no sé dónde. Y bueno, ellos han empezado ya a plantearse el tema de la función del secretariado de otra manera en el mundo digital y dicen, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Pues ¿con qué jóvenes contamos?
Si contamos con una serie de jóvenes, en vez de que sea el cura, el encargado del secretariado o quien sea, el que anuncie lo que sea el joven el que dé su experiencia. Yo no sé si seguís muchas cuentas de jóvenes, no sé, hay uno que está ahora de moda que se llama Quique, hay otro que es que no me acuerdo del nombre ahora exactamente, ¿no? Pero hay muchos chavales, especialmente dirigidos al mundo juvenil, ¿no? Hay muchos chavales que lo hacen de una manera maravillosa, hablan de Jesús en la red de una manera tan natural que da envidia. Dice, es que lo hacen muchísimo mejor que yo en el púlpito. Y entonces tú dices, bueno, ¿y por qué no me puedo poner en contacto con esos chavales? Vosotros tenéis medios desde aquí, son gente apañada. Entonces, ¿por qué no nos podemos poner en contacto con esos chavales? Coordinarnos con ellos y decir, bueno, queremos organizar una pastoral en este sentido y queremos contar con vosotros en este sentido para que hagamos esto. Pues estableciendo unas metas, unos proyectos y una serie de cosas, contar con estas personas para que realmente sean ellos los que evangelicen. A mí, cuando trabajaba con José Antonio Mis, que era el encargado de pastoral juvenil en mi diócesis hace ya unos añitos, cuando organizamos todo el encuentro del Rocío que hubo como alternativa al Encuentro Mundial de la Juventud, teníamos una cantinela que era solo el joven puede evangelizar al joven. Entonces, si queremos usar las redes sociales, normalmente cuando ponemos a un obispo o a un cura hablando en una red social, ya normalmente cuando nos ponemos con el clériman, con la chaqueta y con todas estas cosas, ya damos una apariencia de seriedad que a muchos los retrae. Pero si buscamos a jóvenes, influencers, cristianos, que realmente sean los que den la cara, entonces tenemos asegurado el éxito. Sí, a mí me ha resultado muy interesante todo lo que has contado y creo que es una reflexión que nos sitúa bien, porque al final el espacio digital no deja de ser un espacio de comunicación y es un medio de comunicación como es un libro, como es la radio, como es la televisión, y también es un espacio pues muy moderno y muy novedoso, ¿no? Yo hace unos años me llamó el nuncio cuando era presidente de COPE. Después de hablar de muchas cosas, el nuncio me dice, no diré cuál, me dice, bueno, ¿y usted por qué no en vez de poner a ese señor de las mañanas, por qué no pone una de estas charlas tan bonitas que dice Munilla en Radio María en la COPE? Y esto estaría muy bien. Yo le dije, señor nuncio, usted no ha entendido nada de lo que es este medio de comunicación, ¿no? Con independencia de que probablemente estaría muy bien, pero no era el sitio apropiado, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, claro, hay veces que ponemos nuestros medios, decimos, oye, a ver qué voy a hacer yo en TikTok, qué voy a hacer yo en Instagram, a ver qué... O sea, yo no veo la pregunta así, sino decir, oye, la gente cuando va aquí va a buscar algo. Entonces, yo puedo proporcionarle ese algo, no decir... Nos pasa mucho a los profesores, que lo que queremos es contar lo que pensamos que tenemos que contar y no lo que los estudiantes tienen que aprender. O sea, yo cuando mis hijos se conectan a TikTok no van a escuchar una homilía, ¿no? Con lo cual tendré que poner otra cosa. Tampoco me parece oportuno poner a don Luis bailando el rap de las bienaventuranzas, ¿no? Porque no le veo. Tal vez a Raúl Tinajero sí, pero a don Luis no. Entonces, quiero decir que yo lo que veo más complicado es eso, ¿no? Es decir, saber exactamente qué es lo que tengo que poner de acuerdo con el destinatario, no con lo que yo soy. Pues yo puedo poner ahí todas las homilías de no sé qué, o puedo poner... Pero tal vez no sea lo más efectivo. No sé cómo lo ves esto. Claro, en ese sentido lleva toda la razón. Es decir, si yo quiero acercarme al mundo joven, no puedo utilizar una homilía de Munilla. Eso es evidente. Si quiero formar a las ancianas de mi parroquia sobre el tema del catecismo, pues cojo un vídeo de Munilla y le pongo el vídeo de Munilla, porque seguro que va a explicar el catecismo mejor que yo. Pero si quiero acercarme a los jóvenes y no quiero presentarles una homilía, pues evidentemente tendré que usar el lenguaje juvenil para presentarles una homilía sin que sea una homilía. Mira,
Es que el problema es que yo quería traerme mi ordenador para poder conectar varias cosas, pero no puede ser. A ver si consigo... En este sentido también nos aventajan muchísimo los protestantes, porque ellos cogen a chavales que lo hacen de manera maravillosa. Es decir, te dan una charlita en 60 segundos impresionante. Entonces, es que el problema... Aquí no hay internet tampoco, me voy a sacar... ¿Sí hay? Toma. Y os enseño algunas homilías que no son homilías y que realmente en este scroll que se hace normalmente cuando estamos viendo TikTok o Twitter o Instagram, te salen y te quedas porque el mensaje es bonito, termina calando y acierta, ¿no? Entonces, en este sentido, estoy contigo en el que tenemos que adecuar nuestro lenguaje a quien se lo estamos transmitiendo, ¿no? Y evidentemente no podemos ser muy sofisticados a la hora de hablar con un joven y quizás sí lo podamos ser cuando hablamos con una persona adulta o dependiendo de lo que queramos hacer o transmitir en eso. Por eso, en ese sentido, os decía yo lo de la importancia de crear una pastoral digital, teniendo en cuenta a quién nos dirigimos, cómo nos podemos dirigir, qué medios podemos utilizar y qué lenguaje tenemos que usar con ellos. Por ejemplo, vamos a poner TikTok. A ver. ¿Cómo se llaman los bailes? Sí. Zoom. Y como es los datos de la reunión. Aquí. Un momentito que vamos a hacer una práctica de tecnología. Venga, dale a jaleo. 8, 7, 5, 1, 3, 1, 1, 7, 4, 8, 7. Unirse. Y ahora hay que meter el código, que es... Sofi, no me aparece el código. Ah, vale. Ahora. Perfecto. Práctica. Unirse con vídeo. Unirse con vídeo. Vale, ya estamos. Wifi. Sin audio. Sin audio, ¿por qué? Porque si no retumba. Vale. ¿Vale? Y ahora vamos a compartir pantalla. Compartir pantalla. Hay de todo. Con micro. Actívalo. Sí, porque yo quiero que vean Vale. la musiquita. Mira, salimos guapísimo. Vale. Vale. Venga. Venga. Pues, ¿está Espérate. compartiendo pantalla? No. Compartir pantalla. Espera. Os habéis multiplicado. 3 Paco y 3 Carlos. A ver, quita. Iniciar retransmisión. Iniciar la transmisión. Ahí. Quita la mano. Perfecto. Perfecto. ¿Eh? ¿Cómo no actuar en Por donde tú vayas siempre estará Jesús. Su amor es para siempre. Murió por ti en la cruz. Nos dio la luz en la oscuridad. Luz. Él vino para amarte y llenarte de su luz. Por donde tú vayas. Yo no me veo ahí, Esto no lo hagáis. Esto no lo hagáis. Y siempre estará Jesús. De esto nada. De esto nada, por Dios. Marta. Mira, por ejemplo, sacerdotes bailando. Pues aquí os sale miles y miles de cosas. Esto no. Menos mal. Esto no. Eso hace el ridículo. Martita.
Hay un cura diciendo una boda también. Sí, sí. Marta. Mira, él es mi actor favorito. Amigos. A ver, perfil. Estate quieto. Esto no. ¿Dónde está? Seguidores. No. Siguiendo, aquí. Por ejemplo, el que hablábamos antes, el padre Damián. Pues esto ya es una manera más cercana de hablar un poquito del tema de Dios. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tu pregunta. Ser homosexual no es pecado y no pone eso en la Biblia. El ser jamás puede ser... En definitiva, lo que vamos, lo importante. Estas redes te ofrecen la posibilidad de decir, bueno, te mando un mensajito y tú con un vídeo respondes a ese mensaje, ¿no? Entonces, evidentemente hay vídeos serios que hace este muchacho, pero hay vídeos que no lo son tanto. Y entonces, pues, tiene que haber de todo. En este sentido, los curas nos tenemos que sentir un poquito naturales. Pero estoy buscando a una muchacha concreta que es protestante y hace unos vídeos que son impresionantes. ¿Dónde está? Marta. Martita 2. Esta chiquilla. Cada vídeo es impresionante. Voy a poner uno. A ver, uno bonito. Uno cualquiera. Este mismo. Vivimos en un mundo lleno de muchísimos deseos. Deseamos muchísimas cosas. Pero sabes, hubo alguien en la Biblia, David, en el Salmo 27:4, que descubrió el deseo más preciado, el deseo que tenía más valor por encima de cualquier cosa en este mundo, y solamente uno. Él dijo: deseo habitar en la presencia de Dios, en su casa, todos los días de mi vida, porque el hecho de que hayas nacido de nuevo, de que te hayas convertido, solamente es el principio de para lo que fuiste creado, que es tener una relación con tu Padre, es habitar en su casa hasta el final de tus días. Ahí lo tienes todo. Vivimos en un... Entonces, en este sentido, son mensajitos cortitos, pero son mensajes muy bonitos. Y hay uno que tengo también por aquí, Quique, a ver si lo encuentro. Este es católico. Es que el problema es ese, que en este sentido nos adelantan por la izquierda, por la derecha y por todos lados. ¿Sabéis que en el metaverso hay una iglesia evangélica que ya ha comprado una parcela para hacer una parroquia digital? Claro. ¿Al 100%? ¿Dónde? En el metaverso. Por poneros una idea. El metaverso. Bueno, vamos a poner este mensaje. Este chaval es católico, ¿vale? Y último consejo que quiero darte sobre el camino es que nunca te rindas. Muchas veces, por ver la piedra que tenemos en medio y la dificultad, pensamos que el camino ya no tiene salida. Mentira. Ante las adversidades y dificultades del camino y de la vida misma, no te rindas, porque el camino nunca desaparece, aunque a veces esto te engañe. Y eso también. Ánimo, tío. Ten esperanza y no te rindas. El camino es la mejor opción para vivir. Y último consejo que quiero darte. Y así miles y miles de cosas. ¿En quién confiamos, por ejemplo? Vivir para dejarse sorprender y confiar es muy fácil decirlo, pero ¿cómo lo hacemos y en quién confiamos? ¿No? Yo en mi experiencia me ha tocado y me sigue tocando mucho a veces confiar en personas y en proyectos y en ideas, ¿no? Pero hasta que no topé con mi límite y el límite de otros, ¿no? Porque todos somos limitados, no me di cuenta que el camino más seguro, veraz y correcto es el de vivir en la confianza en Dios y dejarse sorprender por un Padre que nos ama. Este mensaje, cuando realmente lo entendemos, vivimos. Ahí lo dejo. Vivir para dejarse sorprender. Entonces, en este sentido, lo que yo os decía al principio, para llegar a los jóvenes no hay manera mejor que sea un joven el que cuente su vida, su experiencia, y con mensajitos así sencillitos, pues somos capaces de hacer mucho bien. Y claro, desde una pastoral integral, pues podríamos decir lo que yo te decía al principio, ponernos en contacto con estas personas y que a través de un trabajo, teniendo unas metas, unos proyectos, esto, desde las diócesis, desde los secretariados, pues construir esa pastoral digital de tal manera de que lleguemos
a ese montón de gente que está ahí y que no vienen a la iglesia, que no tienen otra manera de entrar en contacto con nosotros. No, pero no solamente eso. Yo en cuanto pastoral, yo en cuanto director de la pastoral del circo, para mí... ¿De pastoral de qué? Circo. Ah, del circo. El mundo digital es más bien mágico, extraordinario y real. Porque para mí me sirve, yo mis contactos con toda esta gente es a nivel del Facebook, del Instagram no uso yo. El YouTube sí que lo uso bastante y el WhatsApp y el Facebook muchísimo también. Pero aparte, me he usado el teléfono, pero también el teléfono, porque no te olvidemos que está el teléfono que es todavía mucho más cercano, ¿no? Entonces, para mí, toda esa gente es real cuando yo les tengo en el teléfono, así en la pantalla, ¿no? Y siempre con el afán de evangelizar, no tenemos por qué siempre echarles sermones. Sencillamente el estar, el compartir, el saber que les quieres, que son importantes para ti. Yo me siento sumamente feliz, incluso a las Eucaristías. Yo celebro una Eucaristía todos los viernes para toda esta gente, ¿no? Sí que la sigue mucha gente, de esta gente, ¿no? A nivel ese. O no sé, yo me encuentro muy a gusto en los medios. No soy ningún experto, soy autodidacta, pero me encuentro muy a gusto. En este sentido somos como Sócrates, solo sé que no sé nada. Sí. Porque el problema del mundo digital es que cuando creemos que ya hemos alcanzado algo, ya ha cambiado todo. Y entonces, en este sentido sí que tenemos que estar o intentar estar muy actualizados por eso. Yo cuando hice la tesis hablaba de las redes sociales que estaban más en boga en ese momento. Cuando publiqué la tesis empezó a entrar en boga el TikTok, el BeReal y todas estas redes que ya me dejaron la tesis antigua. Y tú dices, bueno, yo que estoy hablando de cosas modernas ya no son tan modernas. Pero en ese sentido, lo importante del mundo digital es que nos sientan al lado. Porque lo bueno que tiene el digital es que podemos estar a miles y miles de kilómetros, pero gracias al digital estamos conectados. Y solo por el hecho de estar ahí, ya la gente entra en contacto contigo. Yo hay jóvenes que me hablan, que no conozco de nada, y que simplemente por el hecho de ser cura, pues me hablan, me cuentan su vida y además lo hacen de una manera transparente. Porque una de las cosas que aporta el mundo digital es que como estamos mediados por pantallas, la gente tiende más a desinhibirse y tiende más a contarte su vida que si te lo hicieran cara a cara. Entonces, en ese sentido, el mundo digital puede ayudar mucho a un primer contacto en el que la gente se abra a ti y que después haya una serie de contactos posteriores que vayan abriendo camino al contacto, a la fe, a la experiencia religiosa y a todas esas cosas. Pero lo bueno que tiene el mundo digital es precisamente eso, que nos acerca a pesar de estar lejos y nos abre a pesar de que parece que no. Y en mi caso es real, porque son Claro. gente que está dispersa y la única forma de tenerles unidos es ahí. Claro, pero es real en todos los casos. Es real en todos los casos. Venga. Otra cuestión es más una reflexión. Yo lo que noto, por lo menos en las parroquias en las que me muevo y conozco a los sacerdotes, que son parroquias que tienen mucha vida, que tienen mucha pastoral, es que los sacerdotes en general como que no dan abasto, solo ya con lo que tienen delante, ¿no? Entonces, el hecho de abrirse a las redes es como abrir un campo muy grande, ¿no? Dices, vale, si lo hago bien, pero hacerlo bien implica una cantidad de horas, de tiempo, de atención, de planificación, como decías, que muchas veces no es manejable. Por lo menos para muchos sacerdotes que conozco, ¿no? Solo hablando de sacerdotes. Por supuesto que yo creo que también las redes es un lugar donde los laicos nos tendríamos que lanzar más, ¿no? Nos tendríamos que muchas veces, a lo mejor tengo mis redes personales, pero no las utilizo para evangelizar o no las utilizo para ir más allá, ¿no? Pues cuento lo mío, pero pues se puede notar a lo mejor que soy cristiana, pero me quedo ahí, yo no doy testimonio, no evangelizo,
no soy un puente, entonces tampoco sirve, ¿no? Entre comillas, ¿no? O sea, vale, sí, tenemos presencia en redes, pero no hay una evangelización ahí detrás, no hay una planificación, no hay una pastoral, no hay un influencer católico. Nada, era una reflexión. Sí, a ver, es complicado. Es decir, los curas tenemos que estar en 1000 sitios a la vez. En mi parroquia me dicen, hay que ver, don Francisco o Paco, que estás en la parroquia poco, porque estoy con las clases, estoy con la universidad, estoy con el tema de cursillo de cristiandad, que soy el encargado de ello, estoy con esto, estoy con aquello. Pues sí, es que el problema está en que los curas tenemos que estar en muchos sitios. Y le digo, ¿tú rezas por las vocaciones? Y dice, sí, yo rezo por las vocaciones. Y digo, pues reza más. Pues reza más, porque necesitamos cura, evidentemente. Pero lo que tenemos que tomar conciencia es que en el mundo digital evangelizamos todos. Y te decía también al principio, quizás evangelice más un joven o una persona como tú, joven, en tu caso, que realmente intente hablar de Jesús, que un cura que ya estamos más vistos, y que, porque también para eso hay que tener carisma. Es decir, yo entiendo mucho de estas cosas, pero ya te digo, yo no me pongo a hacer ningún bailecito, me da vergüenza, evidentemente. Y en este sentido tenemos que aprender que el tema de la evangelización digital pues es tarea de todos, igual que la de enfermos, la de circo, la de vocacional, cualquiera. No solo tenemos que estar los curas ahí al frente. El cura tiene que ser una presencia, pero son los laicos los que tenemos que echarnos para adelante o echaros para adelante y decir, aquí estamos. Y especialmente estar atentos a aquellos que lo hacen bien y engancharlos para que lo hagan. Ese es el secreto, ver, juzgar y actuar, como dice la doctrina social de la Iglesia. Ven a quién podemos pillar, juzgar si son los más apañados y que actúen evangelizando en medio de la red. Los curas tenemos muchas cosas. Pero bueno, no está de más que también nos impliquemos en este ámbito, si se nos da bien mejor, y si no, pues cada uno que haga sus pinitos como bien pueda. Pero simplemente el hecho ya de estar en la red ya hace que la gente que te vea diga, pues mira, ya que está aquí don Luis, pues voy a aprovechar y voy a hacerle una preguntita personal. Y así va entrando también. Yo, por si sirve también para completar, ayer una de las cosas que dije, que tiene que ver con la línea de lo que decías y con lo que está diciendo Paco ahora, el ministerio sacerdotal no se agota en la parroquia, ¿eh? Ojo, no se agota en la parroquia. Y este es uno de los problemas y de los retos que lo hemos hablado muchas veces Juan Carlos Mateo, Sergio y un servidor. En nuestra pastoral tenemos como dos problemas, bueno, son el mismo, pero dos dimensiones, ¿no? Las personas que no están en el mundo digital, porque es una realidad, y luego su realidad tampoco está en las redes. Incluso la realidad de Iglesia que está en ese mundo, que es súper desconocida, o sea, y que tiene una presencia muy potente en las cárceles, en tantos sitios, ¿no? ¿Cómo afrontamos ese problema? O sea, ahí hay que ir, no hay otra, no se me ocurre otra posibilidad de ir físicamente e intentar visibilizar esa realidad, incluso realidad de Iglesia impresionante que hay, que no aparece en los medios, porque luego hay otro problema, ¿no? Y es una duda ya. En los medios actuales, como los anteriores, o sea, también hay cierta realidad que aparece o no. O sea, estoy pensando en la guerra de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Aparece una cierta realidad en un momento muy aplastante, incluso la Iglesia nos volcamos en eso y después va desapareciendo informativamente y también... O sea, que el concepto... Yo tengo un poco de confusión con el tema de es real, pero no es la realidad. O sea, es real, no es virtual, en eso estoy completamente de acuerdo, pero hay una parte de la realidad que no aparece. Claro, el problema de Internet, el problema de cualquier medio, pero sobre todo de Internet, es que lo que no aparece en Internet no existe. Ese es el problema. Y claro, nos encontramos con miles y miles de situaciones sociales que no nos interesa que aparezcan en Internet.
no a nosotros, sino a las grandes corporaciones, a los grandes medios. Y entonces, claro, todo eso tiende a no aparecer. La brecha digital se podría hablar de 3 tipos de brechas. La brecha digital física, que es no poder acceder a los medios para conectarme a Internet. La brecha digital que tú comentabas, que es la cancelación, es decir, hay una serie de personas que yo no quiero que aparezcan porque no me interesa, porque lo que yo quiero es que se vea un mundo de yuppie, un mundo maravilloso y fantástico en el que todos somos felices y no me interesa que aparezcan pobres, no me interesa que aparezcan personas que lo pasan mal, sí me interesa que aparezca el hecho de que haya gente que en un momento concreto y determinado se desvivan por esas personas, que parezca que la humanidad es generosa y buena, pero en el momento en el que desaparece todo eso, desaparece la llamada urgente, pues vuelve a desaparecer esa realidad y se acabó, ¿no? Esa sería la brecha social. Y después también está la brecha psicológica, en el sentido de que no todo el mundo accede de la misma manera a Internet. Antes se hablaban de nativos e inmigrantes digitales. Eso no existe. Es decir, hay personas que son inmigrantes digitales por edad, pero que son unas máquinas manejando cualquier cosa digital, y hay personas que son nativos digitales y no saben hacértela con un canuto en un instrumento digital, ¿no? Entonces, cuando hablamos de brecha digital, hablamos en esos 3 sentidos. Hecho físico, es decir, no puedo acceder al mundo de Internet. Hecho social, cancelación de aquellas cosas que no me interesan. Y hecho psicológico, decir, bueno, es que yo no estoy realmente preparado para eso. Entonces, para las 3 cosas, evidentemente, se necesitan recursos económicos, se necesita concienciación social y, evidentemente, también se necesita educación para que realmente esas personas que no llegan puedan llegar. Sí, yo quería hacer una propuesta. Yo creo que en este ámbito del mundo digital, en muchos casos, estamos haciendo una apuesta absoluta a la providencia. Es decir, a ver si sale alguien que tenga carisma y entonces, pues, que tenga suerte. ¿No? Entonces, yo una propuesta de una idea que tengo hace tiempo en la cabeza es decir, ¿por qué no creamos una escuela de youtubers e influencers católicos? Donde tenemos todo. Porque ¿qué necesita un youtuber? Necesita locución, necesita estudios, necesita poder ver cómo sale en imagen, necesita profesionales, pero es que nosotros tenemos a COPE y a 13. Tenemos todas las herramientas para crear una escuela de youtubers e influencers a nivel nacional y a nivel internacional, porque todas las conferencias episcopales tienen este tipo de necesidades. Entonces, identifiquemos talento, trabajemos con el talento, entrenémoslos en cómo guionizar programas, en cómo hacer una correcta locución, en cómo aparecer en imagen, cómo vestirse, cómo crear el personaje. Cuando digo el personaje es para que no seas una persona plana, ¿no? Para que tú creas el personaje y ese personaje tiene que tener cómo le damos contenido, apoyémoslo de una manera institucional, porque si no lo que hacemos es, a ver, es un sacerdote que está en su parroquia, tiene la idea de feliz de en su tiempo libre, que es poco, ponerse en YouTube y además se convierte en una estrella. Esto el mundo de los protestantes lo tiene clarísimo. Ellos han apostado por determinados grupos musicales en música cristiana y le han puesto medios. Y nosotros partimos de una ventaja increíble, y es que todos esos medios los tenemos a golpe de ya. Es decir, tenemos estudios donde se puede hacer pruebas, tenemos equipos de imagen, tenemos gente que sabe, tenemos quizá a los mejores presentadores de radio del país que pueden formar, tenemos una fundación COPE que tiene profesores para, ¿no? Montemos una escuela de youtubers e influencers católicos y yo me ofrezco a estar ahí, que me gusta el tema. Pues nada, eso es fácil, es decir, ya el próximo secretario general que se presente por aquí, pues se lo planteáis. Es decir, mi propuesta era esa, es decir, es necesario no solo en las diócesis y en las parroquias, sino desde la conferencia episcopal, crear como una especie de secretariado de la evangelización digital.
Y entonces, en ese sentido, pues sí se podría trabajar con todas esas personas de las que usted habla. Y podríamos invitar a participar agentes de otras conferencias episcopales que tengan la misma problemática. Y además sería un puntazo porque yo creo que seríamos de los primeros en el mundo. No, o sea, escuela de youtubers influencers en el mundo, yo lo tengo analizado y no hay ninguna. Solo hay un sindicato de youtubers influencers en Alemania. No, en Andorra van por libre. Pero esta escuela tenemos todo, porque además, incluso si queremos generar títulos, es que tenemos una universidad propia. Tenemos la COPE, tenemos la 13, tenemos la Fundación COPE, tenemos una universidad. Es que nos pongamos. Pero esto no es decir, bueno, pocos a fulanito, menganito, sotanito, sino que es estar atento a las redes, sondear y proponer. Claro. Y decir, coño, perdón, es que yo soy de muy mala boca. Decir, mira, este viene bien, pues a este se lo voy a proponer. O esta muchacha lo hace bien, a esta también se lo propongo. Eso es decir, ahí he empezado diciendo identificar el talento. ¿Vale? Si uno es un sieso, pues por mucho que cursos que le des es un sieso. Claro. Pero si tiene talento y potencias ese talento, podemos hacer un gran servicio a la Iglesia. Don Luis. Para el próximo. ¿Alguien más? Bueno, espero no haber sido muy rollazo con este tema. Espero que os guste y sobre todo espero que nos impliquemos entre todos, porque realmente si no estamos en este mundo, no estamos. Y la Iglesia tiene que estar en este mundo, en el mundo digital. ¿Apago? Vamos a dar las gracias. Le vamos a dar las gracias por el esfuerzo. Ya veis, ¿no? Yo creo que nos planta unos retos muy importantes, muy transversales, muy de ponernos las pilas entre todos, de iniciativas de equipo, de tirar hacia adelante, ¿no? Ayer, en las jornadas que tuvimos en Valencia, terminó don Antonio Cañizares con una frase con la que ha terminado hoy Paco. Duc in alto, hay que remar mar adentro, ¿no? Y echar la red. Pues muchas gracias por todo, gracias por tu amistad, gracias por esto y bueno. Que aunque creáis que no impone hablaros, ¿eh? Aunque creáis que esta sala, aquí en medio, que yo venía cagado, ¿eh? Ahí solo se siente el presidente. Ah, bueno. Hay de todo. Ten cuidado, Fernando. Cuidado. Dicen que están asustados. Andalucía, ¿eh?